Tony Nadal y Carlos Moyá critican fuertemente el homenaje que recibió Rafael Nadal y David Ferrer responde a las críticas. Si queréis saber qué es lo que está pasando, quédate aquí para verlo en The Tennis Show. Parece ser que la retirada de Rafael Nadal hace tan solo unos días ha traído algo de controversia. Algo de controversia porque hay personas muy influyentes, tanto en el círculo de Rafa como en el mundo del tenis en general, que consideran que la despedida no estuvo a la altura de las circunstancias. Es decir, no estuvo a la altura de Rafael Nadal, de la carrera que ha tenido el español. Y también es cierto que han llovido algunas críticas a David Ferrer, aunque este ha querido responder y creo que lo ha hecho correctamente. Así que vamos a ver quiénes son esas personas que han criticado o que no están muy de acuerdo con la despedida de Rafa, y vamos a ver también cómo se ha defendido David Ferrer. Así que vamos a ello. La primera de las personas en hablar y criticar fuertemente la despedida de Rafa, ese acto, ha sido su tío y exentrenador Tony Nadal. Y es que Tony no se ha cortado nada, o sea, no tiene pelos en la lengua. Y ha dicho que no fue un homenaje a la altura de Rafa. Que por ejemplo le hubiese gustado ver algunas imágenes de Rafa ganando Wimbledon, ganando la Copa Davis en Sevilla, ganando el torneo de Madrid, ganando Roland Garros, y que considera que, pese a que no pretende criticar a nadie, le hubiese gustado ver algo diferente, que dice que en estos tiempos se pueden hacer cosas muy emotivas y muy bonitas, pero que sin embargo en la despedida de Rafa no se vio nada de eso, sino que considera que fue algo muy frío. Y es que Tony lo deja claro, no estuvo a la altura de la carrera de Rafa. Y personalmente estoy de acuerdo, creo que no fue un acto tampoco demasiado emotivo o demasiado especial como para darle o decirle adiós a Rafael Nadal. Yo me pongo a pensar en la despedida de Roger Federer y digo, madre mía, era un contexto diferente, no era una competición oficial, pero al final, no sé, siguen siendo de las mayores leyendas de la historia del tenis. Y las despedidas, las comparaciones de ambas son... nos quedamos con un mal sabor de boca, se podría decir. Y de un entrenador de Rafa nos vamos al último entrenador que tuvo, Carlos Moyá. Y es que si las declaraciones de Tony habían sido sin pelos en la lengua, Carlos Moyá no se ha quedado atrás. Y es que ha comentado que la sensación al final que nos queda a todos es que fue una despedida o un acto de despedida cutre y desaliñado. Cutre y desaliñado. Palabras bastante potentes, o sea... no se ha quedado corto. Aparte, comenta Carlos Moyá que es cierto que era un martes por la noche, pero que al final se sabía con mucha antelación que si Rafa perdía y que si se perdía esa eliminatoria era la despedida de Nadal. Y que obviamente la Copa Davis se perdía, pero se perdía a Rafa Nadal. Se iba para siempre. Y eso estaba por encima de haber perdido la eliminatoria o no. Entonces, claro, no fue la despedida que su círculo ha llegado, notó o sentía que merecía. Y creo que todos tenemos la misma sensación. Creo que nos tocó... estábamos tristes por una parte por haber perdido la eliminatoria, pero más tristes todavía por la despedida de Rafa. Y claro, cuando ves esa despedida tan fría o tan medio improvisada parecía, no era una despedida que parecía que tenía un acto programado 100%. Porque ahora vamos a hablar de David Ferrer, lo que ha dicho, pero me parece bastante interesante. Y como digo, las palabras del capitán de la selección española me han parecido muy interesantes, las palabras de David Ferrer. Y es que Ferru ha comentado que para él, desde su punto de vista, faltaron personas muy importantes en la carrera de Rafael Nadal. Véase Roger Federer, véase Novak Djokovic, véase Pau Gasol, que es íntimo de Rafa, que hubiese hablado Pau. No sé, que faltó... o ese reconocimiento a su equipo que durante tantos años estuvo tanto tiempo con él. Dice que echó en falta eso. Y dice también algo que a mí me ha sorprendido, y es que dice, yo no tendría ni que haber hablado. Dice Ferrer, o sea, ha dicho literalmente, yo no tendría ni que haber hablado. Dice, soy muy buen amigo de Rafa, soy íntimo, pero lo que le tengo que decir se lo digo a él, porque hay personas más importantes o que han marcado más su carrera tenística que yo. O sea, eso lo ha dicho el propio David Ferrer. Por eso digo que parece algo de improvisación. Parece algo como que, bueno, los que estamos aquí este martes, pues le hacemos lo que podamos. Esa era la sensación que yo creo que nos queda a todos y que seguimos teniendo y que estamos viendo que no somos pocos los que lo pensamos. Y por cierto, Ferru ha contestado a por qué jugó Rafael Nadal en vez de Roberto Bautista. Y ha comentado que en los entrenamientos veía que estaban jugando partidos a un nivel parecido y que eran partidos muy competitivos e igualados. Y que si le tenía que dar una oportunidad a alguien en este momento, en estas circunstancias, era a Rafa.
y que tenía muy claro que el dobles iba a ser Carlos Alcaraz y Marcel Granollers. Cuando fuesen 1-1, si se tenía que decantar en el dobles la eliminatoria, esos dos jugadores estaban escogidos de antemano. Entonces parecía que lo tenía bastante claro. Para mí fue error, sí, pero al final fue una decisión que tomó Ferrer viendo lo que había, viendo a los jugadores entrenar día a día. Sabía que Rafa decía que era una incógnita porque hacía mucho tiempo que no jugaba, pero que en los entrenamientos poco a poco iba más. Entonces confió en el que el partido también fuese a más. Al final no fue así, pero bueno, es una apuesta que hizo Ferrer, una apuesta arriesgada que hizo Ferrer, pero que al final no pudo salir. Y al final es lo que hay, no se puede volver atrás y cambiar la eliminatoria, es lo que pasó. Y es la respuesta que ha dado David Ferrer, capitán de la selección española de tenis. Y es cierto que ya hemos escuchado las voces de estas personas tan importantes en el mundo del tenis y en la carrera de Rafa sobre su despedida. Pero voy a dar yo una opinión que tengo sobre por qué no fue el acto perfecto o por qué el acto no estuvo a la altura de la carrera de Rafa. Y es que me da la sensación de que nadie en Málaga, nadie en ese pabellón creía que España no iba a pasar esa eliminatoria de cuartos de final contra Holanda. Nadie lo pensaba. Y claro, al final cuando tú no piensas que va a ocurrir una cosa y luego ocurre, te pilla un poco desprevenido. Y creo que fue lo que pasó. Que al final había preparada una despedida, o bien martes o bien viernes se ha comentado, pero que nadie esperaba que pudiese hacerse el martes, porque nadie esperaba perder ese partido. Y entonces se juntó un poco todo. Que el acto tampoco era increíble. Estaba claro que el acto de despedida que se hizo a Rafa no estaba a la altura. Que estaba triste todo el público, toda la grada, toda la gente, toda España, porque la eliminatoria se había perdido. Y estaba más triste aún todo el mundo porque Rafa se retiraba. Entonces los ánimos no estaban para una gran despedida. Y a eso se le suma que el acto como tal no fue algo tan emotivo, no hubo mucha gente importante para Rafa y no fue, como digo, un acto realmente bonito. Te quedas con la sensación de que faltó algo, de que para decirle adiós a Rafa, teniendo tanta antelación para prepararlo, no fue suficiente. El viernes pudiese haber sido una mejor despedida. A lo mejor sí. A lo mejor la despedida de Rafa, si hubiese sido el viernes, habría sido mucho mejor. A lo mejor si la despedida hubiese sido con un pase a la final, hipotético pase a la final, todos contentos, celebrando ese pase a la final, y le hacen la despedida a Rafa, a lo mejor habría estado más gente. Decían que Pau Gasol iba a estar el viernes. A lo mejor habría estado más gente, habrían estado más contentos, el acto se hubiese realizado de otra forma. No lo sé, pero me da la sensación que fue algo como muy precipitado y, como al final dice Carlos Moyá, quedó un poco cutre y desaliñado, a la par que fría que comentaba Tony Nadal. Sea como fuere, al final, el 19 de noviembre se produjo la retirada del gran Rafael Nadal y yo personalmente sigo sin superarlo, no sé vosotros. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejad un like, suscribíos, ponedme en los comentarios qué pensáis vosotros de la despedida. ¿Estuvo a la altura de la circunstancia? ¿No estuvo a la altura de la circunstancia? Las razones por las que creéis que estuvo o no estuvo, ponedmela que os estaré leyendo y como siempre nos vemos en los siguientes vídeos, aquí, en The Tennis Show.